El mes pasado estuvimos hablando sobre la importancia de hacer la voluntad de Dios. Estuvimos viendo varias facetas con el tema de la voluntad de Dios. Lo complejo y lo a veces quizá difícil puede ser que para alguna persona puede surgir el hecho de hacer la voluntad de Dios. Pero vimos tantas cosas interesantes que nos ayudan a poder crecer en esa área y hacer la voluntad de Dios. Finalmente, pues vimos en ese pasaje de Romanos, que era uno de los pasajes centrales, decía de que la voluntad de Dios, para que conozcáis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que hoy vamos a entrar a un nuevo mes de febrero y otra serie de temas siempre relacionados con el tema del año, que es hacia la madurez en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tocando. Así que quiero invitarles a orar y poner en las manos de Dios el sermón de esta tarde. Eterno Dios y eterno Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por estos símbolos que nos recuerdan de tu amor. Estos símbolos que nos recuerdan de la entrega total que diste en la cruz por amor a nosotros. No escatimaste nada por amor a nosotros. Y ahora, Señor, queremos pedirte que bendigas este tiempo de el sermón, que tú hables, Señor, que tu Espíritu hable con toda claridad, que nos dé la capacidad para iluminarnos, Señor, y tener el discernimiento que necesitamos para entender tu palabra, entender, Señor, estas cosas espirituales. Y que esto nos mueva también a hacer ajustes y cambios, Señor, en nuestras propias vidas. Si hay algo, Señor, en nuestra vida que no está caminando bien o no estamos haciendo lo correcto, ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu confirme las cosas y nos lleve en esa dirección de agradarte completamente solo a ti. Pedimos pues que nos ayude, Señor, hoy que vamos a hablar sobre la mente, tener la mente de Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Se dice que en una investigación que se hizo en el 2013, se encontraron 10 curiosidades sobre el funcionamiento del cerebro humano. Es interesante que dice que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, pero a pesar de la enorme importancia que tiene, es poco lo que sabemos sobre su funcionamiento. Dice, según los estudios, que el cerebro no siente dolor, a pesar de que es el encargado de procesar las señales de dolor procedentes de todas las otras partes del cuerpo. El propio cerebro, paradójicamente, no experimenta dolor. Si le duele a usted es la cabeza, pero no tanto, no experimenta el dolor. Segunda cosa, el estrés disminuye el tamaño del cerebro. Alguien diría, entonces estoy en problema, ¿verdad? Se me está encogiendo el cerebro, ¿verdad? Diferentes estudios han llegado a la conclusión de que el estrés afecta negativamente a nuestro cerebro, haciéndolo más pequeño. Tercera cosa, 15 watts de potencia. Dice que un cerebro adulto consume en un día entre 250 y 300 kilocalorías, lo que supone una potencia de cerca de 15 watts o 15 vatios para un cerebro de unos 1.300 a 1.400 gramos, que es el peso medio del cerebro de un humano adulto. La energía que consume el cerebro equivale a 2 plátanos grandes. Aunque esto no es mucho, en proporción a nuestro cuerpo sí lo es, porque imagínense 2 plátanos grandes, ¿verdad? Ya que en total necesitamos 70 watts para estar en pleno funcionamiento. Ese es el trabajo que hace el cerebro. 4. 1.000 kilómetros de neuronas y neurogénesis eterna. Se estima que el cerebro humano contiene casi 100 mil millones de neuronas. Si las colocáramos en fila india, formarían una línea que mediría alrededor de 1.000 kilómetros. Además, se sabe que el cerebro sigue generando neuronas hasta el día de nuestra muerte. El ejercicio físico estimula la creación de neuronas.
Si somos un poco flojos para el ejercicio, pues mira, aquí está una buena ayuda para estimular la creación de neuronas. Número 5, la desconexión y transformación. Los bebés desconectan los enlaces neuronales que no necesitan, es decir, desechan aquellas conexiones que no utilizan en sus 2 primeros años de vida. Número 6, el cerebro está activo por la noche y creativo cuando está cansado. Con razón mi esposa se pone bien pilas cuando está bien cansada, ¿verdad? Cuando el resto del cuerpo disminuye su actividad, que alcanza un nivel mínimo durante las horas de sueño, el cerebro incrementa la suya. De manera que incluso es mayor cuando dormimos que cuando estamos despiertos. Esa es una actividad desarrollada pues, durante la vigilia de la noche. Número 7, el cerebro tiene género, por decirlo así. No es ningún secreto. Hombres y mujeres, los hombres y las mujeres somos diferentes, pero los cerebros masculinos y femeninos también funcionan de manera diferente. Por ejemplo, mientras que la mayoría de hombres hablaran de girar a la derecha a 500 metros y a la izquierda a los 1000, en general las mujeres preferirían girar a la derecha a la altura de la Casa Roja y a la izquierda donde hay un puesto de flores. La capacidad que tienen, la manera en cómo perciben el cerebro. Número 8, la información viaja a distinta velocidad. Las neuronas en el cerebro están dispuestas de varias formas diferentes y la información viaja a través de ellas a distintas velocidades. Es por eso que esa es la razón por la que a veces podemos acceder instantáneamente a algo almacenado en el cerebro. Podemos recordar números, fechas, cumpleaños, eventos, situaciones. Cosas que tienen que ver con sangres, con golpes, con emociones, con eventos, con graduaciones, etc. Pero muchas veces necesitamos un poquito de ayuda para recordar eso por la edad. Número 9, el cerebro entre más viejo es más feliz. Levante la mano los jóvenes, no voy a decir los viejos, ¿verdad? A medida que el cerebro envejece, fíjense interesante lo que encontraron, le resulta más fácil controlar las emociones, cuando una persona envejece, le resulta más fácil controlar las emociones y digiere mucho mejor los pensamientos negativos, por lo que con el paso del tiempo nos permite sentirnos más felices. Y número 10, a mayor coeficiente intelectual, más sueños. Cuanto más inteligente es una persona, más sueña. En la Biblia hay un hombre llamado el soñador, José, ¿verdad? Soñaba bastante. Un elevado cociente intelectual, además, puede incluso combatir muchas veces las enfermedades mentales. Eso es lo que encontraron. Incluso se han encontrado casos de personas que son más inteligentes cuando duermen que cuando están despiertas. No sé, hermanos, pero esa es la investigación que encontraron ahí. ¿Por qué menciono esto del cerebro? Porque vamos a hablar en este mes sobre la mente de Cristo, tener la mente de Cristo. Un discípulo del Señor, hablando del tema de la madurez, ¿verdad? O sea, la madurez en Cristo, y el mes de febrero nos vamos a enfocar con el subtema que es la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Un discípulo de Cristo tiene esa mente, la mente de Él. Y les invito por favor a buscar 1 Corintios capítulo 2. Ahora, quizá alguno pensará, pero pastor, yo tengo la mente de Cristo. Mire si yo, a cabeza de chorlito me dicen. Eso de la cabeza de chorlito no sé, pero lo que le quiero decir es que la palabra dice que cuando una persona viene a Cristo y entrega su corazón a Cristo, adopta una nueva mente. Y esa mente se llama la mente de Cristo. Y es lo que habla 1 Corintios capítulo 2. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Y la iglesia de Corinto, escrita por Pablo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era un puerto donde atravesaban muchas carreteras que venían de diferentes áreas del mar y era una ciudad cosmopolita. Muchas personas de diferentes países, diferentes lenguas, diferentes trasfondos se reunían ahí.
Y resulta pues que la iglesia de Corinto fue una iglesia que se benefició de tener gente de muchos lugares del mundo. Y Pablo quiere enfatizar el hecho de que recuerden ellos que tienen la mente de Cristo. Pues regresando a la pregunta que le decía, alguno quizá preguntará, pero yo soy un pecador, mire ¿cómo voy a hacer que yo voy a tener la mente de Cristo? ¿Cómo sería posible que una persona, una criatura humana limitada, conociera la mente del infinito Dios? ¿Cómo puede ser eso? Hay una sola manera, cuando venimos a Cristo. El Espíritu Santo se encarga de trabajar en nuestra mente y pone una mente diferente. Entonces no es presuntuoso decir, ¿verdad?, que tenemos la mente de Cristo. Claro que no. Recibimos la mente de Cristo cuando recibimos la salvación, cuando usted y yo entregamos nuestro corazón a Él. Vea lo que dice el versículo 16 de 1 Corintios 2. Vamos a ver el capítulo, pero quiero resaltar el hecho del versículo 16. Mire lo que dice. Es el último versículo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! La mente de Cristo. Entonces, en base a este capítulo, basados en este capítulo, quiero que exploremos algunas cosas, algunas ideas que resaltan ahí, ¿verdad? Regresemos ahora al versículo 1, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Tenemos la mente de Cristo porque no podemos funcionar bien sin ella. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, su mente no está funcionando como debe ser. Muchos acá hemos entregado nuestro corazón a Cristo y como lo hemos entregado nuestro corazón a Cristo, tenemos una mente diferente. Obviamente necesitamos alimentar esa mente. ¿Y cómo alimentamos esa mente? A través de la palabra. Cada vez que la alimentamos, eso nos va ayudando a ir creciendo y conociendo más a Cristo. Pero entre menos comamos de la palabra, entonces esa mente está raquítica, esa mente está débil, esa mente necesita mayor refuerzo. Entonces tenemos la mente de Cristo porque no podemos funcionar bien sin ella. Necesitamos conocer más del Señor. Ve el versículo 3, dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El secreto de vencer el temor y la debilidad y de tener la sabiduría es tener la mente de Cristo. ¿Vive usted con temores? Aférrese a la mente de Cristo. Haga crecer esa parte que Dios le ha dado a través de su Espíritu cuando usted vino a Cristo, de tener la mente de Cristo. ¿Se siente débil? Recurra a Cristo. ¿Necesita vencer el temor y debilidad? Pues ahí está la clave, la mente de Cristo. Entonces necesitamos esa mente para poder funcionar bien. Si usted ya es creyente, tiene una ventaja de aquel que no es creyente. Ahora, obviamente, como dije hace unos segundos, necesitamos alimentar esta mente. Hermanos, este año que sea un año donde usted y yo deseemos alimentar más nuestra mente del Señor. Alimentar más la mente del Señor. Ya dejemos a un lado de que yo soy, posiblemente quizás hemos dicho, yo soy muy aragán para la lectura de la Escritura, yo soy muy aragán para estudiar la Biblia, yo soy muy aragana para esto y esto y esto y esto. Pasemos ahora a un nivel diferente. Me voy a esforzar por aprender más del Señor, me voy a esforzar por leer más la palabra, me voy a esforzar por estudiar más la Escritura, porque quiero conocer más acerca de Jesús, quiero parecerme más a Jesús. Entonces necesitamos pues funcionar con la mente de Cristo, porque sin esa mente no funcionamos bien. Veamos el siguiente versículo, el versículo 2. Pues me propuse, dice Pablo ahí, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El enfoque de nuestra vida es Jesucristo.
debe ser Jesucristo. Quién es Él y lo que hace Él. Su significado y el de la cruz no dependen de la sabiduría humana. Dicen que un inteligente sabe qué decir, pero el sabio sabe si dice las cosas o no. Por lo tanto, necesitamos entender entonces al mismo Señor. Versículo 2 claramente dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a su crucificado. Entre más conocemos del Señor, entre más conocemos de Jesús, entre más conocemos de ese tema de la cruz, nos damos cuenta cuánto necesitamos de Él. Nos damos cuenta de esa obra perfecta hecha en la cruz. Necesitamos ir creciendo en fe cada uno de nosotros y que esa mente de Cristo vaya conociéndole y entendiéndole cada vez más. ¿Se recuerda usted cuando, o si tiene a un amigo o amiga cercana, o un familiar cercano, o el cónyuge, o la relación quizá con los hijos? Es necesario una interacción, una relación con esta persona para ir conociendo más a esta persona. Porque usted no puede decir yo conozco a tal persona si no la trata, si no conoce, no se expone y no desarrolla una relación con esta persona. Entre más contacto hay con esta persona, más conoce de esa persona. Mire, en 2 días yo conocí un montón de cosas de los hermanos, 14 hermanos que íbamos ahí, más conmigo 15. En 2 días. Imagínense si viviéramos juntos. 14 vidas ahí que uno conocería. Entonces uno se expone, ¿verdad? Y conoce cuando se relaciona un poquito más. Entonces tenemos la mente de Cristo para entenderle a Él mismo y la cruz. El versículo 4 nos da el tercer punto que dice, tenemos la mente de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. El versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Tenemos la mente de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Capítulo 4 más adelante, si quiere pasar su hoja ahí, aparece una descripción de las diferentes situaciones que vivió el apóstol Pablo. Vea el versículo 9 en adelante, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, estamos bofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y continúa diciendo el versículo 13, ¿verdad? Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. ¿Por qué dice Pablo eso? Bueno, eso que hemos leído habla de la condición y todas las diferentes cosas que el apóstol había pasado, situaciones que él había vivido, persecuciones, ataques. Su misma persona había sido atacada. Pero como dice el versículo 4, ¿verdad? 1 Corintios 2:4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no vine a decirles lo que yo pienso o lo que tal cosa. Vine a hablarles con demostración del Espíritu. Porque este hombre tenía muy claro que ese poder solamente era, y esa ayuda era nada más a través del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo, a través del poder que él tenía, a través de él, podía él pasar todo ese montón de situaciones que hemos leído ahí. El Espíritu Santo le dio a Pablo la sabiduría y el poder de sobrevivir circunstancias y abusos de aquellos días. Hermanos, este hombre que está escribiendo aquí no era cualquier hombre, era un hombre preparado, era un hombre que sabía muchas cosas, era un hombre que tenía un título, una ciudadanía romana. En aquellos días tener una ciudadanía romana era uno de los privilegios más grandes, porque este era judío, no era romano. Entonces, el tener una ciudadanía era del caché, ¿verdad? Era de los más altos. Entonces,
Este hombre está pasando todo ese montón de situaciones, pero con la ayuda del Espíritu y el poder del Espíritu pudo superar todo eso. En 2 Corintios 12:7 él dice, no lo buscan, pero dice, se lo voy a leer: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Él tenía esa ciudadanía, él tenía un cerebro súper avanzado, una capacidad y una información increíble, era un hombre de respeto. Y para que se estuviera quieto y no se le subiera un poquito, Dios le mandó un aguijón, dice. Su aguijón era su salud, sus ojos. Y él pidió, en 3 ocasiones, le pidió a Dios que le sanara eso. Y Dios le hizo. Segunda vez, tercera vez, nada. Y por eso, casi al final de una de las cartas, dice: y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de la debilidad. El hombre necesitaba ayuda para poder escribir, porque ya no podía escribir, porque no podía ver. Entonces, aquí vemos claramente cómo el Espíritu Santo le ayudó a él y le puso un freno para que no se elevara un poquito. Porque a veces, hermanos, los cristianos nos queremos elevar un poquito solamente porque tenemos un título, porque tenemos una casa, porque tenemos un carro, porque tenemos una cuenta buena, o porque tenemos un título o un apellido muy bonito, pomposo. No, hermanos. Dios muchas veces nos pone un freno para que no te enaltezcas, no te envanezcas, no te subas. De la palabra envanecer viene de la idea de inflarse, ¿verdad? Ir subiéndose, pero si se rompe el globo, se cae. Entre más alto, pues es más duro el golpe. Entonces, Pablo está aquí claramente recordando eso y diciendo, tenemos la mente de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ayudó a él a superar todas estas cosas, a pasar todas estas vicisitudes, circunstancias y abusos, y sobre todo también a ponerle un freno para que él no se jactara de lo que tenía. Mire, me parece que es en Efesios donde él dice, todo esto, hermanos, le dice a la iglesia, todo eso lo tengo por basura. Todos esos títulos que tengo yo los tengo por basura para ganar a Cristo. Porque Pablo lo único que le interesaba era que el nombre de Cristo fuera presentado y fuera puesto en alto. Muchas veces tenemos cosas materiales y nos jactamos de esas cosas. Tal vez tenemos quizá una buena cuenta en el banco, buenas joyas, ¿verdad? Por aquí, por acá y todo, aquí, por todos lados, y nos jactamos de esas cosas. Pero muchas veces Dios pone un freno para que no nos subamos mucho, ¿verdad? Este se está subiendo mucho, entonces Dios pone un freno. Tenemos entonces pues la mente de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Número 4, versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Necesitamos conocer más de Cristo. Que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, en Dios. No tanto en lo que dice una persona u otro por acá. Tenemos pues la mente de Cristo para darnos poder. Claramente en el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo le recuerda, ¿verdad? Volver al principio. Lo que tenemos, el que tiene poder es Dios, el que es nuestro protector es Dios, el que es proveedor es Dios. Y debemos recordar eso como seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, que tenemos esa mente, ¿verdad? Tenemos que pensar como Él. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Tenemos la mente de Cristo que nos provee madurez. Cada día, hermanos, necesitamos ir madurando hoy más que ayer. Por eso este año hemos titulado el
el año de ir creciendo hacia la madurez en Cristo. Que cada mes, que cada semana, que cada día sea una oportunidad de ir madurando más. Una mente transformada funciona mejor. Y una mente que es la mente de Cristo funciona bien, funciona mejor, ¿verdad? Bien, como decía el punto número 1. Funciona mejor. El maduro no malgasta sus recursos en vicios o en cosas secundarias. Trabaja para tener recursos amplios que puede compartir con los necesitados y con la misma iglesia. El inmaduro comete muchos errores, al igual que el maduro, pero el maduro no tanto porque pide la ayuda y dirección de Dios. El inmaduro estudia medicina con la meta de ganar mucho dinero. El maduro estudia medicina con la meta de ayudar a las personas. Mi esposa me cuenta en el lugar de trabajo que las conversaciones de los trabajadores en el campo de medicina es, pues a mí lo que me interesa es hacer plata aquí. Y conversamos con mi esposa y le decía, muchas veces en la mente de la gente está eso, y no le importa si se le va a pasar, si el corte tiene que ser aquí unas 2 pulgadas, ¿verdad? No importa si se le va por aquí, ¿verdad? Se le volvieron 7 pulgadas, 8 pulgadas, ¿verdad? Y solo tenía que haber cortado una parte. Pero como lo que importa es el dinero, ¿verdad? Y el seguro paga. Entonces, hay gente así. Yo le aseguro que usted conoce en su lugar de trabajo, hay gente que no hace el trabajo porque la persona trabaja por el cheque, por lo que le van a pagar. No porque le gusta lo que está haciendo, tiene vocación para hacer las cosas, sino trabaja porque me van a pagar y con esto voy a comprar tal cosa, voy a ir aquí, etc. Entonces, tenemos la mente de Cristo que nos provee madurez. Cuando usted y yo entregamos nuestro corazón a Cristo, obtuvimos esa mente de Cristo, pero también necesitamos desarrollarla e ir creciendo y madurando a través de ese proceso. Versículos 7 y 8 nos presenta el punto número 6. Tenemos la mente de Cristo que nos provee sabiduría. 7 y 8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo les recuerda que si la gente hubiera tenido esa sabiduría, no hubieran crucificado a Cristo. La ignorancia produce maldad. Hace unos años en el seminario, recuerdo que un compañero del seminario visitó la frontera de México y Guatemala para predicar el Evangelio. Posiblemente en el internet hay alguien que vive por ese sector. Pero ese pueblo donde él fue era un pueblo muy cerrado. Y me contaba este compañero de estudios que fue y tuvo que prácticamente encerrarse en el lugar porque si no lo iban a matar. No era porque tenía miedo a la muerte, ¿verdad? Sino que las circunstancias no se prestaron y este hombre pensó que era fácil hablar de Cristo en ese sector y resultó que las piedras estaban bien grandes, ¿verdad? Y habían pedazos de leña, ¿verdad? Para sacar a cualquiera que estuviera predicando algo que no fuera de la religión tradicional. No era bienvenido. Pues este compañero sufrió esa experiencia, ¿verdad? En la vida real, ¿verdad? Él era guatemalteco. Y mira hasta dónde puede llegar la ignorancia de las Escrituras, la ignorancia de una relación personal con Cristo. Puede volver a una persona mala. Y le aseguro, en el día de hoy, en muchos lugares del mundo, hay lugares de que la ignorancia hace llevar a la gente a matar a otros, porque no piensan como ellos, porque su sistema de creencias es completamente diferente, y por eso quieren matar y deshacerse de esas personas. La ignorancia es increíble. Necesitamos pues la sabiduría de Dios, y teniendo la mente de Cristo pues nos provee de esa sabiduría, y esos versículos pues nos lo dicen claramente. Pasemos al versículo 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es increíble, hermanos, que cuando usted, el día que usted entregó su corazón a Cristo, sucedieron unas cosas extraordinarias. Una de ellas es el Espíritu Santo morando en usted. Es algo fantástico. Y una cosa extraordinaria también es tener esa capacidad, ese discernimiento y sabiduría que solamente Dios se le puede dar a aquellos que son sus hijos, a aquellos que caminan tomados de su mano. Tenemos la mente de Cristo que nos revela esas bendiciones. Por eso necesitamos continuar en nuestra relación y crecimiento con Cristo, para ir madurando, para ir creciendo, conociendo más del Señor. Dios nos ha revelado esas cosas. Versículo 13, tenemos la mente de Cristo para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos. El versículo 13 dice esto: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tener la mente de Cristo quiere decir, vamos a hablar lo espiritual, porque tenemos el Espíritu. Vamos a hablar lo espiritual. Una manera en la cual el Espíritu nos ayuda, nos enseña, es por la sabiduría que nos da al comparar diferentes pasajes cuando estamos en la Escritura o un tema en la Biblia. Otra manera es darnos discernimiento sobre cosas espirituales, cosas que a veces que no entendemos, no captamos, no asimilamos, y nos da esa capacidad sobrenatural para entenderlas. Miren, más adelante, me parece que es al final del capítulo 3 o 4, dice Pablo, que para la gente el hecho de que usted siga a Cristo es, usted está loco, usted tiene la cabeza toda, le faltan muchos, no un tornillo, muchos, ¿verdad? ¿Para qué anda haciendo eso? Pablo dice, exactamente, eso es lo que piensa el mundo, así piensa el mundo. Miren, en el siglo I, ya se andaba diciendo que todo aquel que seguía a Cristo andaba enfermo de la cabeza, tenía problemas de la cabeza. Se le faltaba ya un tornillo. No lo dice en esa palabra, ¿verdad? Porque no existían los tornillos. Pero lo que está diciendo es, la gente dice que está loco. Y Pablo dice, prefiero que me llamen loco por Cristo que loco sin Cristo. Y el día de hoy exactamente es eso. Es una locura sana, ¿verdad? Donde, como decía Martín, ¿verdad? Pues que no nos dé vergüenza hablar de Cristo. Nos van a llamar locos, pues al Señor le dijeron un montón de cosas y le escupieron, y le dijeron, le latigaron, le hicieron un montón de cosas. Si nos dicen locos, pues ni siquiera llega al látigo eso, ¿verdad? Entonces debemos sentirnos afortunados de ser parte de ser seguidores de Cristo. Entonces el versículo 13 nos muestra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo puede enseñarnos. Versículos 14 al 16 tenemos la mente de Cristo que nos provee discernimiento, ¿verdad?, ampliando un poquito más esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, lo que le acabo de decir, son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede captar el mensaje de la Escritura, a menos que Dios se lo revele a través de su Espíritu y que haya un cambio, una reconciliación con Él. En cambio, el espiritual, desde el versículo 15, juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sintámonos afortunados, hermanos. Si usted ya entregó su corazón al Señor, usted es afortunado, afortunada, porque puede entender esos misterios. Obviamente no lo sabemos todos, hay cosas que posiblemente no logramos entender, porque nuestra mente, la capacidad de nuestro cerebro es tan pequeña, aún esos 1000 kilómetros no alcanzan a comprender la magnitud de ese Dios en quien hemos creído. Sin embargo, es un reto para todos aprender y seguir creciendo en esa área. Tenemos esa mente privilegiada que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Por el discernimiento, por revelación, Dios dio discernimiento a los autores humanos de la Biblia para que en las Escrituras tuviéramos la verdad. Él movió el corazón y la mente de estas personas que 40 autores, sin conocerse,
escribieron este documento que es el mensaje de Dios, la historia de Dios de amor para nosotros el día de hoy y para la humanidad. Dio discernimiento a esos autores. Y como dice ese versículo, ¿verdad? El que no tiene el Espíritu de Dios, para él las cosas son locura. Son locura. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, en cambio el espiritual, dice el 15, todas las cosas son mejor para él. Puede entender las cosas. Puede discernir espiritualmente. Puede entender, puede interpretar. Tenemos la mente de Cristo que nos provee discernimiento. Y la pregunta, con eso quiero terminar, es, ¿tiene usted la mente de Cristo? Yo espero que todos los que estamos acá tengamos esa mente diferente. Una mente diferente para pensar, una mente diferente para actuar, para tomar decisiones basados y amparados en la dirección de Dios. Déjeme terminar con esto. Una persona que cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos cómo reaccionar ante las pruebas y tentaciones. Cuando tenemos la mente de Cristo, estamos conscientes de que todo tesoro terrenal es pasajero, por lo tanto no nos aferramos a las cosas terrenales. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos interesa más servir que ser servidos. Cuando tenemos esa mente, nos preocupamos por unir y no por dividir. Cuando tenemos esa mente, somos prudentes al hablar. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos cuidamos de juzgar a los demás. Antes de condenar, pedimos misericordia en vez de murmurar de nuestro prójimo. Cuando tenemos la mente de Cristo, procuramos ser el menor entre nuestros hermanos, darles el ceder para otros, para que otros salgan beneficiados. Cuando tenemos esa mente, tememos a Dios. Estamos conscientes también que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto procuramos no contaminarnos. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que la oración es vital para estar en contacto con Dios. Cuando tenemos esa mente, amamos la verdad y rechazamos la mentira, porque la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces somos llamados a hablar la verdad y no la mentira. Cuando tenemos la mente de Cristo, el mundo, sabemos que el mundo no nos entenderá porque no vivimos conforme a los principios del mundo. Y finalmente, cuando tenemos la mente de Cristo, nos parecemos más a Cristo. Ese es todo, hermanos. ¿Quiere usted parecerse más a Cristo? Interesémonos más en la palabra. Conocer más de Jesús a través de la Escritura. Y nuestra mente va a ir desarrollándose y cada vez nos vamos a parecer más a Jesús. Que la gente cuando vea a usted diga, esta persona habla diferente, esta persona actúa diferente, esta persona toma hasta las decisiones diferentes. Ya no es la misma, hay algo ahí. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, que se pueda ver la diferencia. Si usted cree que viniendo a la iglesia eso le va a cambiar, eso no va a ser el cambio. El cambio es que el Espíritu Santo trabaje a través de su vida y que usted le deje que tome el control de su vida para hacer esa transformación que solamente el Señor puede hacer. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta carta a los Corintios, Señor, que nos recuerda ese tema, Señor, el papel del Espíritu. Señor, gracias porque un día nos hiciste tomar la decisión de entregar nuestro corazón a ti. Y por el mismo hecho de hacerlo, adquirimos esa mente nueva, Señor, una mente renovada. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres seguidores tuyos, discípulos tuyos, Señor, con una mente renovada que se mira la diferencia en el trabajo, en el vecindario, en la familia. Donde quiera que nos movemos, Señor, en la escuela, en la universidad, como amas de casa, Señor, como esposos, esposas, como hijos, como jefes. Ayúdanos, Señor, a poner tu nombre en alto a través de nuestro testimonio, que la gente pueda ver que nosotros somos diferentes, no para envanecernos nosotros, sino para que tu nombre pueda ser puesto en alto, Señor. Quiero rogarte, Señor, pues que tú nos ayudes. Y así con los rostros inclinados, yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su corazón a Cristo. ¿Sabe qué? ¿Quiere usted tener esa mente
necesita entregar su corazón a Cristo para tener esa mente y hablar cosas espirituales, como dice Pablo aquí, finalmente en este capítulo. Si usted no ha entregado su corazón a Cristo, hoy es el momento. Puede hacerlo. Basta con levantar su mano, eso nos indica que usted está arrepintiéndose y pidiéndole al Señor que los reciba en sus brazos. Es importante su arrepentimiento de sus pecados. La palabra arrepentimiento quiere decir dar un giro, y necesitamos dar ese giro en nuestra vida diaria. Si usted aún no ha hecho esta decisión, hoy es el momento, puede hacerlo. Levante su mano y donde usted está. Eso nos indica que usted está poniendo su confianza en el Señor. ¿Habrá alguien? ¿Tiene usted la mente de Cristo? Bueno, quizá usted ya tiene a Cristo en su corazón, pero ha caminado lejos del Señor. Hoy es la oportunidad de volver a casa. Hoy es el día de celebración donde el Señor está con los brazos abiertos, esperando a usted como hijo o hija que se ha alejado de Él y necesita regresar a casa. Si esa es su situación, levante su mano. Eso indica que usted está reconciliándose con el Señor y volviendo a casa. Levante su mano. ¿Habrá alguien? Aquí está el Señor esperándolo con los brazos abiertos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor, y que da mucho fruto. Pedimos, Señor, que esta palabra haya caído en tierra fértil, en un corazón fértil que pueda dar fruto, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo. Amén.